tú hiciste la revolución? ¿Tú estabas chiquito para la revolución? Bueno, la revolución de abril yo tenía 17 años. Y la gente no sabe porque yo hablo poco, tú me sorprendiste, pero yo hablo poco de mi vida profesional y de mi vida personal inclusive. Yo fui subcomandante del Comando Manuel Aurelio Tavares Justo con 17 años. ¿Cómo fue? Perdóname. Subcomandante del Comando Manuel Aurelio Tavares Justo en la Guerra de Abril del 65. Ese comando estaba en el local del Club Libanés Sirio Palestino, la segunda planta. En la primera planta estaba el comando de los haitianos. Ese club libanés estaba al lado de lo que hoy es Telemín. Entonces tú peleaste al lado de los hombres rana. Y fui también militante y dirigente medio del Partido Comunista Dominicano durante muchos años. De Narciso Isacón. Sí, el partido que dirigía Narciso Isacón. Yo peleé en la Guerra de Abril contra el imperio más poderoso en toda la historia de la humanidad, el imperio norteamericano. ¿Tú tuviste un conflicto con Wilfrido Vargas por algo que él te...? No un conflicto, no, bueno, tiraba la tapa y cerraba el foso por donde yo descendía. Pero ocurre que cuando yo descendía tenía que sostenerme de las orillas del foso arriba, sí, para balancearme y caer porque era muy profundo. Y mientras yo tenía las manos puestas así, el enamorado de una muchacha en la primera fila se distrajo y tiró la tapa y me cortó las falanges de 2 dedos. Ah, pero tú todavía lo tienes ahí. Sí, sí, ahí, mira. ¡Wow! Estamos aquí por quinta ocasión. Por esta ocasión estamos por una situación especial que ha pasado en esta provincia de San Cristóbal. El personaje de Bacongo a las redes sociales. A las redes sociales. Bien producido. Con un programa llamado El Imperio de Bacongo. Ay. Cine, como si fuera cine. Bueno, todo el equipo del Perseguidor están ahí. Gracias. Si te duele la cabeza, Nebel Pain. Si te duele la espalda, Nebel Pain. Si te duele la rodilla, Nebel Pain. Si te duele la cadera, Nebel Pain. Para el dolor y la inflamación, Nebel Pain es la solución. Nebel Pain. Deja que te toque. Señoras y señores, estamos aquí con alguien que yo andaba buscando hace mucho. Estamos con una leyenda del teatro, de la televisión, del cine, de la radio también. Trabajé en radio también. De la radio. Estamos con uno de los hombres más disciplinados que tiene el arte nacional y yo quería encontrarme con él. El Perseguidor lo andaba buscando y aquí estamos con Juan María Almonte. Gracias. Que te diste a conocer con el personaje de Bacongo porque ya tú eras conocido antes. Por supuesto que sí. Bueno, para mí es un placer que tú te hayas tomado la delicadeza de traerme a tu programa para conversar con tu público. Adelante. Mira, yo te conocí cuando trabajamos juntos en el 86. 4 hombres y un ataúd. ¿Cuándo? Antes. Pasaje de ida. En Pasaje de Ida. Yo te conocí en Pasaje de Ida. Ahí. Se filmó en 1986. Se estrenó en 1988, un Pasaje de Ida. Claro. Nosotros fuimos de los sobrevivientes de la tragedia. Sí, así es. Y yo recuerdo que había una cosa que tú hacías que yo no podía aguantar la risa. ¿Cuál era? Que tú decías, ellos no tienen hiel. Esa gente no tiene hiel. Sí. Y había que parar la película porque decía, pero no te rías, porque yo tenía que estar al lado tuyo, no sé por qué, pero ahí yo estaba al lado tuyo porque éramos de los sobrevivientes. O sea, desde ahí ya yo venía siguiendo tu carrera, aparte de que te conozco de tu casa, del barrio, nos conocemos del barrio. En La Cañita. Nos criamos en La Cañita los dos y he sido un seguidor, yo exploré la televisión, pero nunca dejé de seguir a Juan María Almonte. Dime tu comienzo en el arte. ¿Cómo comienza Juan María Almonte en el arte? Porque vamos a hablar de tu participación en otras actividades nacionales de heroísmo. Ok, bueno, yo comencé no con el teatro propiamente, yo comencé ni con el cine, comencé como dibujante y como escritor de cartas de amor. ¿Eso fue en el teatro? No. Yo comencé dibujando y le hacía dibujos a los vecinos, o sea, dibujaba a las personas, retratista, siendo muy muchacho, tendría entre 9 y 10 años. Es que tú eres un artista nato. Bueno, creo que sí. Empecé dibujando a los vecinos y me daban de 10 centavos, de 8 centavos, 15 centavos. Luego me dediqué a hacer las cartas de amor de los jovencitos enamorados.
ellos no tenían la capacidad de escribirle a las enamoradas, iban donde mí. Y yo compré un libro que se llamaba justamente Cartas de Amor y Felicitaciones. Entonces me apoyaba en ese libro y hacía recreaciones de las cartas de amor que aparecían ahí y me pagaban 10 centavos los muchachos. Esas fueron mis primeras actividades como artista y como escritor. Posteriormente, viviendo en la Juan Erazo número 200, tendría yo igual entre 8 y 10 años, un amiguito me invitó a una actividad que había en la noche debajo de una mata de corozo. Yo no sabía lo que era. La mata de corozo que ya no se ven. Sí, que es un coquito pequeño. Que se hacía anillo. Que da más brega que el caray romperlo. Sí, de eso se hacían anillos, como tú dices. Me invitó a esa actividad y resulta que era un espectáculo de sombras chinescas, con unos muñequitos de cartón planos, iluminados por una vela y con una pantalla de papel de envolver, con el papel que se envolvía el azúcar y el arroz y eso. Y eso me impresionó enormemente. Y a los pocos días hice en el patio de mi casa un teatro de sombra chinesca para el vecindario. Esos fueron mis primeros pininos en el arte. El dibujo, la escritura creativa y el teatro propiamente. Luego, ya adolescente, me hice bailarín ambulante. Bailaba en las calles, sí. Cuando estuvo muy de moda el twist y el rock and roll. Cuando yo Travolta. No, muchísimo antes. Yo te estoy hablando de 1961-62. Era el rock and roll, Elvis Presley, Bill Haley y sus cometas. Y el twist era Chubby Checker. Chubby Checker era la personalidad más importante de ese ritmo llamado twist, que tuvo un gran auge a principios de los años 60. Checker, y yo andaba con mi disco de vinil debajo del brazo, llegaba a los bares, le pedía permiso al dueño del bar, ponía mi disco en la bellonera y me ponía a bailar encima de la mesa, baile acrobático de twist y rock and roll. Y después iba donde los clientes a pedir y me daban dinero. Ese es un perfil que tú tienes que la gente no conoce. Sí, aunque yo he bailado profesionalmente. Ya. Sí, yo bailé incluso como partner Patricia Squasiati con el Ballet Clásico Nacional. Y en Amanda yo bailo también con... ¿No bailaste salsa con los tigres en el barrio? Sí, yo bailo salsa y bailo son también. De hecho, lo que bailé con Patricia Squasiati en un espectáculo del Ballet Clásico Nacional es un son, el son Los Pajaritos de Juan Luis Guerra. Ya. Yo soy sonero desde muy temprana edad. Porque... ¿Tú ibas al Monumento del Son? Por supuesto que sí, pero además... Acuérdate que te había dicho fuera de cámara que yo conducía el programa El Regreso del Son, pero yo no comencé como conductor, sino como comediante y bailarín de son. El conductor era Eddie Avicarán. Entonces, después cancelaron a Eddie Avicarán y yo me quedé como bailarín y como conductor del programa El Regreso del Son, que tenía como orquesta de planta Cheche Abreu y sus Colosos. Cheche Abreu y sus Colosos. Entonces, rápido, porque yo sé que tú has hecho muchas obras. ¿Cuántas obras tú has hecho en el teatro? ¿Obras de teatro? La más famosa. Escrito por mí, dirigido por mí, actuado, sí. Sí. Más de 100. Más de 100. Las más famosas, Amanda. Amanda, sí. Amanda. Esa fue, yo recuerdo, párate ahí, yo recuerdo que hay una historia con Amanda de que en el escenario fue que tú te rompiste un dedo. Accidente, dos dedos. 2 dedos y que tú seguiste actuando normalmente. Así fue. Cuéntame de eso. Bueno, Amanda fue una obra que tuvo una gran publicidad porque Giovanni aprovechó que trabajaba en el Gordo de la Semana y Freddy se prestó mucho para la propaganda de la Amanda. Además, las investigaciones que se hacían públicas, que eran investigaciones con medium, con personas que ligadas a la religiosidad popular, y todo eso se manejó de tal manera que la obra se convirtió en un boom y gustó muchísimo también. Sucede que yo casi al final de la obra, yo debía descender por un foso del teatro y un músico que vive en España, cuando yo descendía, tiraba la tapa y cerraba el foso por donde yo descendía. Pero ocurre que cuando yo descendía tenía que sostenerme de las orillas del foso arriba, sí, para balancearme y caer porque era muy profundo, y mientras yo tenía las manos puestas así, el enamorado de una muchacha en la primera fila se distrajo y tiró la tapa y me cortó las falanges de 2 dedos. Ah, pero tú todavía lo tienes ahí. Sí, ahí, mira. ¡Wow! Sí. Pues te llevó el dedo en claro. Claro, me lo llevó en claro. Los 2 pedazos de dedo se quedaron colgando. Ahí yo recuerdo que yo fui donde el regidor de escena, le dije, mira, dile bienvenido Miranda que apague las luces, porque ahí hay 2 pedazos de dedo mío y yo quiero recuperar. ¡Ay! Nadie me lo creía. Ay. Pero tú estás relajando. Digo, no, yo estoy hablando en serio. Ahí en ese foso hay 2 pedazos de dedos míos y yo quiero recogerlos para llevarlos al hospital. Entonces apagaron las luces,
fuimos, los buscamos y yo me mandé huyendo allá frente al Teatro Nacional, al centro, al centro médico UCE, y a esperar que llamaran a Randa Jacín Frappier, la hermana de Josecito Jacín, que era experta en manos, había hecho unos estudios de cirugía de manos en Brasil, y le esperamos, y cuando ella llegó lo que me dijo fue: bota eso, que eso no sirve. Ahora te lo habían pegado, como está la tecnología ahora. Así mismo. Quizás ella me dice que hay demasiada terminación nerviosa y que no era posible hacer nada. Pero debo decirte que yo me olvidé de eso prontamente. De eso te olvidé. Para mí eso nunca fue una frustración, al contrario. Lo llevo con orgullo porque es parte de lo que ha sido mi vida artística. Yo he tenido 2 accidentes, no es el único, me dieron un escopetazo en la espalda. ¿En una actuación? En una actuación. ¿Pero de cine? De cine. De cine, quédate así para que el micrófono no se oiga. Debieron dispararme con un cartucho sin los plomitos, y alguien le dejó los plomos y me dispararon y por poco me rompe la columna vertebral. Eso fue filmando un cuento de Juan Bosch que se llama La Nochebuena de Encarnación Mendoza, para un espectáculo que se hizo en el Teatro Nacional, pero era cine, un corto. Wow. Pero va acá, Almonte, pero tú tienes más historia. Me preguntaba por las obras más importantes. Yo no diría la más importante, quizás tú te refieres a las más famosas. A las más famosas. Bueno, hay una que además de ser la más famosa, es una de las más importantes, que es Sueño de la Noche de Verano. Esa la presentamos en Nueva York, en el New York Shakespeare Festival, y tuvimos la dicha de que asistimos unos 23 actores de la Compañía Nacional de Teatro. Yo fui un invitado, y 4 actores fuimos muy elogiados por el New York Times, el periódico New York Times. Pepito Guerra, Reinaldo Dísela, Ángel Mejía y yo. Luego una obra que escribí yo, que la estrené en París en 1996, que se llama Después del Carnaval. Tuvo una crítica excelente también de la revista francesa de cine y teatro La Bande Scène. Es una obra en la que yo hago 35 personajes sin salir de escena. De hecho, la voy a presentar en octubre para los estudiantes de las escuelas públicas y colegios de clase media. Son las obras que me han dado mayor satisfacción, pero todas en su momento son la mejor, porque es la del momento y cada momento tú lo disfrutas como si fuera único. Ok, en el cine, ¿cuántas películas tú has hecho? 34, entre largometrajes y telenovelas, porque he actuado en varias telenovelas también. Yo actué en la telenovela Trópico con Lucía Méndez. ¿Esa fue antes de que comenzara el cine aquí? Sí. No, después, poco después. La parte que se hizo aquí, porque se filmó en Miami y en República Dominicana, la produjo Ángel Muñiz. Claro. Y trabajé también esa fue María Elena, con Lucía Méndez. Qué raro, porque a los negros no le dan participación en novelas. Pues sí, y Trópico la protagonizaba el Puma, y ahí trabajé también. Y en unas 32 o 33 largometrajes españoles. Estuve trabajando en la BBC de Londres, en Londres mismo. Trabajé en una película allí. Trabajé con ellos aquí también. He trabajado películas alemanas, españolas, norteamericanas, francesas. He tenido la suerte de que he sido bastante demandado para trabajar en el cine. ¿Tú crees que hay discriminación en lo que es la producción de telenovelas? Estamos hablando a nivel internacional. Cuando ponen, siempre los protagonistas son bonitos y blanquitos, y cuando aparece una persona de color es porque es el sirviente. Bueno, esa es una herencia del cine español. O sea, que el cine español tenía clasificaciones de la dama joven, el galán, etcétera, y eso lo heredó la televisión, las telenovelas. Heredó ese patrón de que el protagonista siempre es un galán, es el modelo anglosajón, blanco, claro. Mejor si es de pelo rubio, alto, y el negro casi siempre es el sirviente. Y cuando ponen un morenito a protagonizar porque es demasiado bonito. Pero yo siempre me he negado a eso. Por ejemplo, una ocasión tú y yo tuvimos una discusión que tú me entrevistaste en Telemicro hace muchísimos años. Sí. Y yo te decía que yo no hacía ese tipo de papel. Y tuvimos una discusión por eso. A mí nadie me utiliza. Yo puedo hacer el papel de un negro, por supuesto que sí, pero no necesariamente de un negro sirviente por yo. ¿Qué es lo que es un papel de un negro? Porque a veces los muchachos haciendo chistes me dicen, Denzel Washington es un actor malo, solamente hace el papel de negro. ¿Qué es lo que es un papel de un negro? Esos papeles en lo que se encasilla al negro por su color. Sirviente. Exacto. El sirviente, el que baña el perro. Ay. El que baña el perro es el negro. El lambón del amo. O sea, esos papeles
que son estereotipos en los que hay encasillado a algunos actores. Sí, el cine norteamericano ha avanzado mucho, porque yo veo que ellos ponen a morenos a ser presidente de la República. Eso tiene mucho que ver aquel movimiento llamado Black Power en Estados Unidos. Black Panther. Black Power. Black Power, sí. Tú te refieres a las Panteras Negras. Sí, que fue un movimiento muy poderoso. Pero yo me refiero que estaban los padres y los madres de Tupac. Claro, pero yo me refiero al Black Power, que fue aquel movimiento de reivindicación de los negros, donde el mismo Hollywood hizo una reconceptualización del papel del negro en el cine. Todo eso comienza con Sidney Poitier, aquel que hace varias películas donde hace personajes dignos, que no necesariamente son ese tipo de personajes. Uno de ellos es el personaje que hace en la película El Maestro con Cariño, por ejemplo, que fue una... En el arte contemporáneo, que tenga la calidad interpretativa de un Juan María Almonte. Gracias. Por la cantidad de películas que tú has hecho, la cantidad de obras, incursionaste en la televisión y tuviste éxito. Sí. Es difícil. Sí. Fíjate que la mayor parte de actores, la mayoría de actores, incursionaron en la televisión. Incluso desde que comenzó la televisión. Pero casi ninguno tuvo éxito. Casi ninguno tuvo éxito. Es verdad, sí. Desde Nini Germán, que hacía La Familia Sinforoso. Sí, yo recuerdo. Incursionaron en la televisión, pero no tuvieron ese éxito. No pegaron personajes, no impactaron en la población. Yo tuve esa suerte. Y mira que yo, durante mucho tiempo, yo me mantuve un poco resistente a trabajar en la televisión. Yo caí en la televisión sin proponérmelo. La primera vez, Ángel Muñiz me mandó a buscar para trabajar en El Regreso del Sol, y la segunda vez, Luisito Martí, que me había visto en la primera película que hizo Alfonso Rodríguez, Tráfico de Niños, y me mandó a buscar, pero yo nunca me agencié a trabajar en la televisión, yo nunca me concebí como humorista. Y te voy a decir más, cuando el éxito de Bacongo y luego de La Fragancia, el personaje que hacía en Caribe Show, yo sentí un poco de miedo, porque mi carrera como comediante estaba ascendiendo tanto que yo temía que pudiera sepultar mi carrera como actor y dramaturgo, que es lo que yo más me siento. A mí nunca me interesó ser un gran comediante, te lo digo con toda honestidad. Eso pasó con Manolo Zuna. Manolo Zuna no quería trabajar en la televisión. Exactamente, a Manolo se le conoce como un cómico. Se le conoce como un cómico. Como un cómico. Y le tumbaron todo su legado. Me dirigió, trabajé en una obra con él, se llamaba Sálvese quien pueda, es uno de los mejores actores que yo he podido conocer, Manolo Zuna. Y se negaba, y cuando incursionó en la comedia, ahora es cómico. Ahora es cómico. Y no es que yo tenga nada... Pero tú no eres cómico, y tú te pegaste en la comedia. A ti no te tienen como cómico. Es que yo tengo un concepto de lo que es un comediante y lo que es un cómico. Fíjate que incluso el término cómico se usa un poco en términos peyorativos. Pero yo no tengo nada contra el humor propiamente dicho. De hecho, yo soy partidario de una expresión de Narciso González que dice: el humor tiene bandera. Es decir, él se refería a que desde el humor tú también puedes hacer un trabajo de carácter social, y él lo demostró. Él tenía Felipito y Lengua Suave, comenta la situación, que era un humor de carácter político y social, y tenía también la lucha por la vida de Tanocao y Pie de Amigo. O sea, se puede hacer humor sin la necesidad de caer en lo chabacano, que es a lo que yo le temí, a que se me considerara como un actor chabacano más. Ese era mi temor. Fíjate que yo hago Bacongo y hago La Fragancia. Bacongo era el defensor del patrimonio de la tribu. Y La Fragancia era un personaje autocrítico. O sea, chulo que priva de que él... Claro. Pero al final terminaba derrotado, terminaba avergonzado. Yo creo que desde el humor se puede hacer un gran trabajo. Lo que pasa es que la mayoría de los humoristas subestiman el humor. Entiende que el humor es puro y simplemente entretenimiento, pero cuando tú ves las películas de Chaplin, no es así. Almonte, te voy a hacer una pregunta que ni yo se la he hecho a nadie y yo sé que a ti nadie te la ha hecho. Okay. ¿Cuál es el mejor actor cómico que tú conoces? No estamos hablando de la televisión y que han ido a la televisión, sino del teatro, que haya interpretado un magistral papel cómico en el teatro, que te ha dicho: wow, es un cómico del teatro. Mira, para mí hay un actor dominicano que quizás tú no lo viste actuando, que se lo hacía todo bien, todo mejor que todos los demás actores. Salvador Pérez Martínez. El Pera yo lo vi, claro. ¿Tú lo viste en su mejor época? Yo no soy de ahora. ¿En su mejor época? Sí, el Pera era cómico. El Pera era un monstruo y todo lo hacía bien hecho. Todo lo hacía bien. Todo lo hacía bien hecho. El drama,
la comedia, la tragedia, todo. El Pera era un actor fuera de serie. Él se daba el lujo de decir en su mejor época, yo soy el mejor actor dominicano e hice las aledañas, decía él. Sí, era un... ¿Cómo llegaste a donde Luisito? ¿Cómo llegaste a hacer el papel de Bacongo? Porque eso venía, ya la selva venía con Ramón sí, tenía Asensio varios años y otro personaje. ¿Cómo tú penetraste y superaste prácticamente el personaje anterior? Eso es difícil. El de Ramón Asensio. Yo sé lo que es superar un personaje de la televisión que ha impactado. ¿Cómo llegaste primero y cómo lo superaste? Bueno, yo había trabajado, como te decía, en la película de Alfonso Rodríguez, Tráfico de Niños. Y dije una sola palabra en esa película que impactó a Luisito Martí. Y él me mandó a buscar para que sustituyera a Ramón Asensio, que se iba para Nueva York. Cuando yo llego, lo que se pretendía era que yo imitara lo que hacía Ramón Asensio. Sí, esa era la idea. Le dio resultado. Esa era la idea. Cuando yo llego, yo le dije a Luisito que no, que yo tenía un personaje. Me dice, ¿que tú tienes un personaje? Digo, sí, yo tengo un personaje. Entonces, había un cajón, tenía un cajón Luisito de producción con vestuarios y cosas, y había un gallo disecado. Yo cogí el gallo y me lo coloqué en la cabeza. Había una vara, cogí la vara, había una cabeza esquelética, le metí el palo a la cabeza. Lo único que era similar al vestuario de los demás miembros de la tribu eran las hojas de almendra. Las hojas, sí. Y me puse las hojas, pero ya yo ese personaje estaba hecho ya. Yo en 1986 había hecho una obra de teatro llamada Agayusolá Ondocó en Bellas Artes. Y había un personaje llamado Orúmbila. Y ese personaje lo hizo Jackson Delgado. Entonces, yo me quedé enamorado de ese personaje porque yo se lo monté a Jackson Delgado. Todos los gestos y todo de Bacongo salen de ese personaje. Entonces, cuando Luisito me llama, yo lo que hago es agarrar ese personaje, el personaje Orúmbila, y le pongo el nombre de Bacongo, que es algo que había leído ya en un libro que me regaló una amiga llamada Blasina sobre la cultura conga. Y Bacongo no es más que el gentilicio de los habitantes del Congo. O sea, Bacongo. Todos los congoleses, Bacongo. Eso lo representaba todo. Es decir, el personaje nace siendo mayor de edad ya, porque ese personaje ya estaba construido. Pero además, cuando yo trabajé El Sueño de la Noche de Verano, el personaje que hice que era Oberón, también tenía algo de ese personaje de Orúmbila. Y te digo que el personaje yo lo hice hoy, y yo no me creí que al otro día ya el personaje estaba pegado. O sea, al otro día. Y fue un fenómeno a nivel de que este merenguero típico, Francisco Ulloa, grabó un merengue que se llama Eso tiene cocorícamo. Nancy Álvarez, la psicóloga, en su programa de televisión de Miami, pegó en Miami la frase Eso tiene cocorícamo. Claro. La familia Andrés también hace mención de cocorícamo, una canción. Marcos Caminero también, uno de sus merengues, dice el imperio de Bacongo. La frase Eso tiene cocorícamo se pegó enormemente, a nivel de que todavía muchos periodistas y comentaristas radiales la utilizan. Es decir, fue un fenómeno de popularidad. Por eso, pero sobre todo por el hecho de que la gente me vive mencionando el personaje, como si estuviera vigente todavía, yo he decidido retomarlo a partir de enero para llevarlo a la televisión o a las redes sociales. Oh, tú vas a llevar el personaje de Bacongo a las redes sociales. A las redes sociales. Bien producido. Con un programa llamado El Imperio de Bacongo. Ay. Cine, como si fuera cine. Bueno, todo el equipo del Perseguidor están ahí. Gracias. Me acordé del actor que yo una vez lo vi en una obra y me gustó, se llamaba Fernando Cote. Fernando Cote. Era muy bueno. Amigo actuando. mío, Fernando era quien nos alquilaba las luces a nosotros para nuestro espectáculo de las obras de teatro del Teatro Roba la Gallina. Era muy bueno como cómico en el teatro. Murió, muy buen comediante. Sí, muy buen comediante. Murió Fernando Cote, muy buen comediante. Igual que Mario Heredia también. Dime, vamos a seguir con un poquito de Bacongo. Entonces, vino la fama a nivel, porque no es lo mismo tú trabajar en teatro que todo el mundo te diga ¡Bacongo! No, vino la fama. Entonces, vinieron las remuneraciones, vinieron carros caros, vinieron mujeres detrás de Bacongo. No. ¿Qué pasó ahí? Bueno, puede que viniera la mujer detrás de Bacongo, pero Bacongo no andaba detrás de las mujeres. Debo decirte, y creo que tú lo sabes, que yo nunca me creí la fama de Bacongo. Yo seguí siendo el mismo. Son fríos la gente de teatro. El mismo. Nunca cogí aceite, ni siquiera me preocupé por comprar un carro, nada. Yo seguí siendo el mismo. Pero tú sabes manejar muy bien, porque tú tenías carro en los tiempos de la cañita.
Yo manejo desde que tenía 12 años, porque mi papá siempre tuvo... ¿Tú eres chofer de carro público, no? Yo fui chofer de transporte. Claro, allá. Así me descubre Franklin Domínguez. ¡Oh, ya! Franklin Domínguez me apea de un carro público, del asiento del chofer, y me lleva a la sala grande del Teatro Nacional con 5 personajes de la obra Duarte, fundador de una república. Eso es 1976. Ocurre que yo, manejando el carro público, pasé frente a Raintel y Franklin Domínguez me abordó como pasajero. Cuando se monta le digo, ¿usted es Franklin Domínguez, el dramaturgo? Y él se sorprende de mi voz. Me dice, sí, tú tienes muy buena voz y muy buena figura. Cuando tú sepas que yo estoy montando una obra de teatro, búscame que te voy a poner a trabajar en ella. Pocos días después lo vi que en la televisión, en una rueda de prensa, él anunciaba la obra Duarte, fundador de una república, con 50 actores y 75 personajes. Era un aniversario del fallecimiento de Juan Pablo Duarte y el Estado le había dado a Franklin Domínguez en esa época 40.000 pesos para montar esa obra, que era todo el dinero del mundo. Cuando yo vi eso, salí a buscar a Franklin Domínguez, me encontré con el Pera y me dijo que Franklin estaba en el Teatro Nacional. Vine al Teatro Nacional, ahí había la mar de actores probándose para los diferentes personajes. Yo me la acerqué y le digo, ¿usted recuerda a aquel joven chofer del transporte urbano que usted le dijo que cuando estuviera montando una obra que lo buscara? Ese soy yo. Me dijo, pues mira, léete ese papelito que te va a llamar ahorita para que lo diga. Me entregó un papelito y yo me lo aprendí. Al poco rato me llama, era la sala Ravelo, que no era una sala de teatro, era una sala de ensayo de música de cámara, piano y eso. Cuando me llama y me dice, súbete ahí y lee el papelito. Y digo, no, léelo no, ya yo me lo aprendí. Dice, ¿que te lo aprendiste? Y digo, sí. Yo dije, era un discurso de un delegado haitiano. Cuando yo terminé... Te metieron ahí con el personaje discriminativo ya. Espérate, no, porque era un personaje ilustre. Oh, ya. Era un delegado, político, sí. Delegado haitiano. Sí. No era un comeyuca, no era un cometripa. Cuando yo terminé de decir el discurso, estaban todos los actores de pie aplaudiendo y yo miro para todos los lados para ver qué es lo que están aplaudiendo. Era a mí que me aplaudían. Y empezaron a murmurar, tiene que ser de Santiago. No, seguro que es un actor dominicano que vive en Estados Unidos, porque como yo no era conocido. Pero la demostración que hice, lo que le decía yo era que yo era un actor profesional. Pues Franklin me puso 5 personajes en la obra y cuando terminó la obra apareció una crítica del periódico El Sol. Y entre 4 o 5 actores me menciona a mí como uno de los mejores actores de la obra. ¿De debut? Y yo voy con el periódico donde Franklin le digo, mire, señor Domínguez, parece que ese periodista cometió un error, porque me menciona a mí entre los mejores actores de la obra y me dice, no, tú eres uno de los mejores actores de la obra. Ay. Poco después se hizo una convocatoria para el Palacio de Bellas Artes para formar un sindicato de actores. Y Franklin Domínguez me dice, vamos a Bellas Artes, que hay una reunión para formar un sindicato de actores. Y digo, pero yo no soy actor. Me dice, usted es un actor y no como cualquiera. Es decir, Franklin Domínguez se constituyó, además de mi descubridor, en una especie de protector, en un padre para mí, desde el punto de vista del arte. Todo lo que yo he hecho en el arte se lo debo a Franklin Pero Domínguez. ¿Estudiaste después de eso? Claro, yo fui no solo estudiante de la Escuela de Arte Escénico, donde me volaron el primer curso. Yo fui al segundo curso directamente, siendo la profesora Luisa Castillo la directora de la escuela, sino que inmediatamente terminé, entré como profesor de la Escuela de Arte Escénico. Yo fui profesor durante 3 años en la Escuela de Arte Escénico. Wow. Y además de eso estudié con profesores franceses. Y bueno que estuviera, porque tuviera Nuria buscándote ahora. ¿Estuviera aquí? Nuria Piera buscándote. Señores, un personaje que ha triunfado, pero no tiene título. Bueno, no lo tengo porque la Escuela de Bellas Artes nunca dio los diplomas. El otro día por primera vez, pero yo me gradué de la Escuela de Arte Escénico. Me volaron el primer curso porque Lucía Castillo ya me conocía y entendía que yo tenía una capacidad que superaba el primer nivel. Y fui al segundo curso con Kenny Grullón, Basilio Nova, ese grupo, que ya eran actores experimentados. Actores experimentados, sí, claro. Casi todos. ¿Tú tuviste un conflicto con Wilfrido Vargas por algo que él te...? No un conflicto. No, bueno, Wilfrido en mi carrera ha estado ligado en 2 ocasiones, aunque él quizá no lo recuerde. Lo primero es que, siendo yo un muchacho, 20 años más o menos, 18 años, al pasar la Guerra de Abril, formamos en el barrio La Cañita el Club Gregorio Luperón. Y cuando terminaban las sesiones, las asambleas del club, nos poníamos a tocar en los asientos algunos de los directivos del club. Llegó un momento en que llegó un señor llamado, un sacerdote, apellido Suárez, a hacer en el barrio La Cañita un plan de alfabetización de adultos. Y nosotros, los directivos del club,
fuimos incluidos en ese plan de alfabetización de adultos. Cuando terminamos, él dijo, ¿qué ustedes quieren que les dé de regalo? Y nosotros que vivíamos tocando al final de las sesiones en el club, con los muebles, le dijimos que nos regale una tambora. Y él nos regaló una tambora y eso dio pie a que formáramos un combo llamado Los Taínos, que se encargaba de amenizar las fiestas de los clubes culturales de toda la parte alta. Un día tenemos una fiesta, un día de Santa Cecilia, un pasadía en el club Varias Luces del Ensanche Espaillat. Y Delano Peguero, hermano de Elías Peguero, el primer timbalero de Wilfrido Vargas, pero mucho antes de que Wilfrido fuera famoso y formara su orquesta. Antes de los beduinos. Sí, pero ya tocaba trompeta y era conocido no por Wilfrido, sino por Wilfrido, era que le decían, en el barrio 27 de febrero, que era un vivero de músicos. El trompetista nuestro, Delano Peguero, que era amigo de él, le dice, Wilfrido, como tú no tienes fiesta hoy hasta la noche, que tenemos fiesta en Guachupita, vete con nosotros, que tenemos un pasadía en el Club Varias Luces y yo te pongo un caregato en la mesa. Un caregato. Era un Bermúdez. Un Bermúdez. Para lo que lleva anotaciones. Y por ese caregato, Wilfrido tocó todo un pasadía, la trompeta con el club. En ese tiempo le ponía nombre a Romo, el pitufo. Sí, dame sí. un pitufo Sí, y dame un caregato. Sí, el caregato. Luego pasó eso y en el año 1992, recuerdo que en la Sala Ravelo yo dirigí la obra Ropa de Teatro. Y ahí trabajaba un muchacho llamado Orlando. Y a Wilfrido le han dicho, mira, hay un muchacho muy buen musito que está trabajando en una obra de teatro, que dirige Juan María Almonte de la Sala Ravelo, te puede interesar. Wilfrido llegó al teatro y habló con Orlando y se lo llevó para Colombia, como en 3 o 4 días. Como cantante. Y nos dejó sin actor a nosotros. ¿Será Orlando Pérez? No recuerdo el apellido, que le decían el peluche. Ya, el yo peluche, sé que Orlando, un blanquito, vamos, Wilfrido se lo llevó. Son las 2 relaciones que hemos tenido, Wilfrido y yo. Yo tuve a la carrera que montara el personaje a otro muchacho para sustituirlo por Orlando. ¿Qué tú hiciste en la revolución? ¿Tú estabas chiquito para la revolución? Bueno, la revolución de abril yo tenía 17 años. Y la gente no sabe porque yo hablo poco, tú me sorprendiste, pero yo hablo poco de mi vida profesional y de mi vida personal inclusive. Yo fui subcomandante del Comando Manuel Aurelio Tavares Justo con 17 años. ¿Cómo fue? Perdóname. Subcomandante del Comando Manuel Aurelio Tavares Justo en la Guerra de Abril del 65. Ese comando estaba en el local del Club Libanés Sirio Palestino, la segunda planta. En la primera planta estaba el Comando de los Haitianos. Ese club libanés estaba al lado de lo que hoy es Telemicro. Porque los haitianos pelearon en la revolución. Había un comando haitiano. El único peleando a favor del pueblo. Comando internacionalista que había en la Guerra de Abril era el comando de los haitianos. Los haitianos participaron en la Guerra de Abril con el acuerdo de que pasada la guerra, entonces a ellos se les apoyara para ir a pelear contra Duvalier en Haití. Ese era el acuerdo. Ya. Y ellos estaban en la primera planta y en la segunda planta estaba el comando Manuel Aurelio Tavares Justo. El comandante era Moisés Adolfo Turbides, que fue aquel periodista que cuando mataron a Camaño, las Fuerzas Armadas lo llevaron para que lo identificara y pudiera decirle al país que realmente eran los restos de Camaño. Datos de mi participación en la Guerra de Abril aparecen en el libro Los Comandos de Bonaparte contra Piñeiro. Y hay una foto que es muy famosa donde se me ve a mí con una carabina Cristóbal en la espalda, viendo un cuadro en una exposición que hizo el Frente Cultural en la Guerra de Abril, en la Galería Ufán, el arte moderno en la calle El Conde. Pero entonces tú peleaste al lado de los hombres rana. Y fui también militante y dirigente medio del Partido Comunista Dominicano durante muchos años. De Narciso y Sacón. Sí, el partido que dirigía Narciso y Sacón. Yo peleé en la Guerra de Abril contra el imperio más poderoso en toda la historia de la humanidad, el imperio norteamericano. Sí, que vinieron aquí y lo derrotamos 2 veces. Sí. Bueno, en la Guerra de Abril no lo derrotamos. Bueno, pero lo enfrentamos. Sí, y con dignidad. Con dignidad. Hubo que negociar con nosotros. Claro. Hubo que negociar. Claro. Entonces, prácticamente tú fajaste con el imperio más grande del mundo. Derrotado. Sí. Eso es una hubo que negociar. Intentaron tomar la zona constitucionalista el 15 y 16 de abril y no pudieron. Le dieron con todo y no pudieron. ¿Qué es lo que se nos está quedando de la cosa de nosotros? Muchísimas cosas. No, pero mencióname algo importante. La radio, por ejemplo. La radio. Yo trabajé en un proyecto llamado Radio Educativo Comunitario del Ministerio de Educación. Que ahora es Radio Educativa Dominicana. Radeco. Bueno, de ahí nace precisamente esa emisora, pero para esa época no existía la emisora. Nosotros grabábamos en el mismo Ministerio de Educación, que era la Secretaría del Estado de Educación. Era un proyecto internacional de la UNESCO, que consistía en dar clases
a los niños a través de la radio, en los lugares, los campos, en la zona rural donde no había escuelas. Un profesor debajo de una mata, con los niños sentados en sillas, colgaba un radio y ahí se oía la voz de nosotros dando las clases. Ahí trabajó también Marina Fría, trabajó Ibel Cruz, varios actores trabajamos ahí y fuimos reconocidos por la UNESCO como los mejores dentro de este proyecto a nivel internacional. Antes de entrar a lo que está pasando ahora, que lo que está pasando ahora es algo totalmente diferente a lo que sucedió en aquellos tiempos cuando nosotros comenzamos. Tú, en la economía tuya, ¿tú has vivido bien del teatro o de la televisión, del yo cine? Yo siempre he vivido bien. Toda la vida yo he vivido bien. Mucho mejor que lo que la gente se imagina. Por una razón muy sencilla, porque yo ando ligero de equipaje. Sí, yo no cojo presión de nada ni de nadie. Yo visto de la paca. Ando siempre elegante, pero yo visto de la paca. Yo no me complico. Porque yo en vez de dar 4, 5 mil o 6 mil pesos por una chaqueta o 7 mil, yo doy la misma cantidad de dinero, doy mucho menos dinero por una chaqueta de mejor calidad y nueva. Claro. Esta, por ejemplo, me costó como 400 pesos. Entonces, yo no me complico. Como debajo de una mata acompañado de 3 gatos. No tengo que echarle vaina a nadie. Ni visto a la moda tampoco. Yo he visto como a mí me da la gana. O sea, yo soy auténtico y eso me hace ser un hombre feliz. A mí no me importa el qué dirán. No soy aceitoso, ando en el metro, ando en carro público. Entonces, esa es la mejor manera de ser feliz. Mi mamá me enseñó desde chiquito a ser feliz. ¿Cómo? Había un cumpleaños y ella me llenaba los bolsillos de menta y de caramelo. Entonces ella me decía, tú vas a bailar con todas las muchachitas. Con esta mano tú la alas y con esta le llena el puño de caramelo. Y todas van a bailar contigo. Y cuando terminaba la fiestecita yo estaba sudado como un caballo porque bailaba. Ellas se disputaban bailar conmigo. Por los caramelos. Porque yo le llenaba el puño de caramelo. Entonces, mi mamá me enseñó a ser feliz y yo he sido fiel a esa enseñanza. Tu modo de pensar es un retrato del Imperio de Bacongo. De lo que es ser feliz sin tener todo el aparataje, toda la yo tecnología. No necesito. Ser feliz es una disposición. Tú te dispones a ser feliz y tú lo eres. Simplemente lo que pasa es que la gente equivoca el camino que conduce a la felicidad. La gente cree que el camino que conduce a la felicidad es mucho dinero, muchas jipetas, mucho aguaje, mucho exhibicionismo. Y eso es lo que pone de manifiesto, es una mente distorsionada. Una mente distorsionada. Quien tiene su cabeza bien puesta sabe que sentarse en el malecón a ver una puesta de sol es elemento suficiente para ser feliz. Que detenerse a escuchar el canto de un ave en una ramita de un árbol es suficiente motivo para ser feliz. Que compartir con un amigo de verdad, un amigo sincero, algunos minutos de conversación, o compartir con él en una situación en que tus palabras puedan servirle de aliento, es más que motivo para ser feliz. Yo no me pierdo en eso, yo no me complico la vida. Yo no me complico, entonces yo he sido permanentemente feliz. Hay un científico francés que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, que él dice que el ser humano es el dispositivo tecnológico más avanzado que va a existir en el mundo. El ser humano, o sea, tú, el hombre, es el dispositivo tecnológico más avanzado de toda la historia, que no parecerá más nada más avanzado que el hombre. Pero también es verdad que el hombre es el ser viviente más estúpido que ha dado la naturaleza. Claro, no, porque el hombre tiene su dosis, por eso es que es tecnológico, porque es el hombre crea armas para matar al hombre, el ratón no crea ratonera para cazar ratones. Claro. El león se come a una cebra cuando tiene hambre para sobrevivir, pero el león no mata al león, no se come al león, ni se come al tigre, ni tampoco mata a ningún animal cuando él no tiene hambre, él lo hace simplemente para sobrevivir. El hombre, sin embargo, es egoísta, el hombre es violento, el hombre es envidioso, el hombre es explotador del otro hombre. El ser humano más imperfecto, el ser viviente más imperfecto que existe es el hombre. Lo que te decía también, el hombre, Dios se le puso al hombre todo para que sea feliz, pero el hombre prefiere ser infeliz. ¿Por qué? Por la envidia. La envidia y la ambición. Aquel tiene un iPhone 15 y yo quiero tenerlo también. ¿Tú me entiendes? Y wow, el iPhone 13 no me ¿Tú sirve. me entiendes? Entonces, yo no sé por qué la gente no entiende que ser feliz es lo más sencillo. Es una decisión. Ser feliz es una decisión. Claro. Estamos viviendo en otra época, en la época en la que todo el mundo se comunica por un dispositivo móvil, los celulares. El arte se ha transformado. Antes, para tú tener un carro de $200,000 tenía que ser una superestrella como Johnny Ventura, Juan Luis Guerra.
ahora cualquier dembucero tiene un carro de 4 millones de dólares. Pero no son felices. ¿Qué tú crees de esa nueva generación de artistas que han surgido en base al bulto, en base... No son artistas, eso no es arte. No, eso es entretenimiento. El dembow no es arte. El dembow eso no es arte. Háblate con cualquier maestro de la música y te va a decir que eso no es arte. Eso no corresponde a los parámetros de lo que es arte. Eso es entretenimiento y pasará, ¿eh? Y el ritmo que ellos llevan no es un ritmo artístico. El ritmo del dembow. Bueno, pero si tú le haces 7 pies... Eso es un ritmo. Es un ritmo. Pero yo no soy un músico por eso. Yo no soy un artista por eso. Es verdad. Caminando tú mantienes un ritmo. Fíjate que cuando tú cambias el ritmo, tropiezas y te caes. O sea, tú tienes un ritmo caminando. Hay muchas maneras de hacer ritmo. La propia naturaleza es ritmo. Pero eso no significa arte. El arte es algo más. El arte es la transmisión de emociones de una persona a otra de manera consciente y a través de signos exteriores. Oye, transmitir emoción de una persona a otra de manera consciente y espontánea y por medio de signos exteriores. El arte además tiene una función estética y una función social. ¿Cuál es la función social del dembow? Bueno, ellos protestan en sus canciones, dicen ellos. ¿Ellos? Ellos protestan, le protestan al sistema. O sea, ellos se sienten como un ente social. Muy poco. Uno que para mí es la máxima expresión de ese género, que no es dembow, es más bien rap, que es el puertorriqueño René. Pero eso es otra cosa. Claro. Pero la mayoría lo que hace es deformar el idioma, decir palabras groseras innecesarias. Besarse hombre con hombre. Llamar al consumo de droga. Hay uno ahí que es famosísimo que dice, llegó el moreno, la traigo de Colombia y la bajo para Nueva York. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Es ese que tiene 4 millones, un carro de 4 millones de dólares. Bueno, y se subió a un helicóptero a tirar dinero en el capotillo desde un helicóptero, ¿vale? Pero eso es lo que dice. Una de sus canciones dice eso. Llegó el moreno con Amorol, la bajo de Colombia y la traigo para Nueva York. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae? Paquetes de droga. Entonces, ahora mismo hubo un tiroteo en la 42, en la calle del Dembow, y han convertido esa calle y la van a hacer de una calle turística para promover el dembow, para que venga Bad Bunny, que de hecho ha venido a la 42. La 42 lo que necesita es la intervención de varios ministros del gobierno. El ministro de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Obras Públicas, y transformar ese sector. Pero no transformarlo solamente físicamente, sino hacer una transformación en términos sociales. Ese es uno de los lugares más violentos que existe en la capital. No podemos jugar con eso. Se está tomando eso como muy a la ligera. Claro. Y no se está yendo al fondo de la cuestión. Están diciendo que ahí están consumiendo Vendanilo, dice un amigo mío. ¿Tú me entiendes? De que es una droga que le dicen Vendanilo. Pero esa droga produce 200 muertos diarios en Estados Unidos. Entonces no podemos, yo pienso que aquí se le falta el respeto a ciertas situaciones que deberán ser vistas desde el Estado con mayor preocupación. El Capotillo necesita, y muchos barrios de este país, una intervención de varios funcionarios y producir allí una transformación. ¿Por qué no se habla de construir allí escuelas laborales, escuelas de carpintería, de albañilería, escuelas de arte? No, se habla de dembow allí, de amanecer bebiendo. ¿Tú me entiendes? Y que las mujeres vayan a prostituirse. El famoso teteo y qué sé yo qué cosa. Me parece que es una manera irresponsable de ver las cosas. Claro, claro. Es una manera irresponsable. Almante, ya para finalizar, ¿cómo tú manejas la fama y la humildad? Fama y humildad es que tú, el otro día te dije, ven para llevarte, y tú dijiste, no. 10 de la noche yo me voy en el carro público. Ya te lo dije. Y entonces, ¿cómo tú te montas en el metro? Porque yo sé que todavía todo el mundo te conoce. ¿Cómo tú te manejas para que todo el mundo te diga, dime, ¿cómo? Bueno, esa es la parte disfrutable. O sea, conversar con la gente, escuchar cuando ellos me dicen que simpatizan por mi trabajo. Algunos incluso me hablan, sobre todo los jóvenes, de la manera en que mi trabajo a través del grupo Teatro Juego de la Gallina ha transformado su manera de pensar, de manera en que ha impactado su pensamiento, su conducta. A mí me gusta mucho ligarme con la gente, me encanta ligarme con la gente. La mayoría de los artistas aceitosos se esconden, se ocultan para que la gente no lo vea. Y yo todo lo contrario, a mí me encanta manejarme entre la gente, primero porque aprendo de la gente. Hay artistas que tú no lo vas a ver en un carro público. Pues yo sí, yo vine en el metro, porque así yo me siento más ser humano cuando comparto con el ser humano. Además, la manera de tu poder auxiliar a un ser humano es compartiendo con él.
Cuando tú sales de tu casa, saluda al vecino, que cuando tú lo saludes, por la manera que él te va a contestar el saludo, tú sabrás si puede necesitar de ti o no. Vecino, ¿cómo usted se siente? Ay, vecino, ahí. ¿Qué le pasa, vecino? Entonces, por eso a mí me gusta mucho la comunicación directa con la gente. Ese aceite que tiene mucha gente, yo lo considero como una estupidez. Yo tuve muchísimos compañeros que trabajaron en la televisión y sin llegar a ser famoso se la daba muchísimo. Con parones, aceitosos, eso es un disparate. Eso es un disparate. Esto es un oficio como otro cualquiera. Yo me hace sentir orgulloso porque fue lo que yo quise ser desde niño. Más orgulloso porque mi trabajo ha calado en el público y el público me respeta. Yo he contribuido de alguna manera a que sobre todo la juventud tenga una visión distinta, otra perspectiva acerca de los problemas que les rodean por medio del trabajo que yo le llevo con mi grupo Teatro Roba la Gallina, cuya dirección comparto con Anita Bárez. Esa es mi mayor satisfacción. Pero yo soy un ser humano cualquiera, un ser humano por quien esperan los gusanos para devorarlo cuando muera. De una vez, pura y simplemente. sin llegar, ya te están esperando. Sí. Y además somos autodestructivos, no porque nosotros mismos nos destruyamos, sino que el cuerpo va hacia la destrucción. Claro. Cada día más envejecemos más. Sí. Yo no envejezco. Sí. Bueno, por lo menos por dentro no envejece. Yo no envejezco. Solamente la piel se va poniendo un poquito más. Yo me considero un hombre joven, porque la juventud está en el espíritu. Claro. Vamos a hablar dice un proverbio que el hombre no deja de bailar porque se puso viejo, sino que se puso viejo porque dejó de bailar. Claro, porque yo he visto... Hay hombres que llegan a los 40 años y empiezan y mujeres. No, ya yo no me enamoro porque ya yo soy una mujer de que sé yo cuántos años. No, que esto... Y el hombre se busca unos pantaloncitos cortos, una chancleta y no sale de la casa. Y a fumar cachimbo. ¿Tú entiendes? Y a leer el periódico ahí sentado, a ver la televisión, y eso lo va a envejecer. Yo no pienso en la vejez, ni pienso en la muerte tampoco. Ella que piense en mí si quiere. Sí, claro. Yo pienso en vivir cada día, en sacarle el jugo a cada día. Háblame del Imperio de Bacongo. Bueno, ese es un proyecto que vamos a tomar a partir de enero del año que viene, producto de que la gente me menciona mucho a Bacongo, tanto que a veces yo pienso, bueno, pero es que ellos creen que Bacongo todavía está vigente en la televisión. Es un personaje que tiene su público ahí y pienso hacerlo, por supuesto, en una versión mucho más avanzada, mucho más cercana a lo que es el cine en todos los aspectos, en el aspecto técnico, en maquillaje, más cuidado en los libretos, más acorde con los tiempos, porque creo que hay muchas cosas que decir por medio de ese personaje a la niñez que no tiene un personaje que le sirva de parámetro. No hay un personaje infantil en el país, no lo hay. Desde que María Moñito y Nurín Sanjay desaparecieron. Desaparecieron. Sí. Nurín murió, María Moñito es funcionaria pública y hacen falta personajes infantiles que puedan... Entonces, María Moñito funcionaria y se salió de todo. ¿Quién? Después que fue funcionaria se salió. Bueno, es que no tiene el tiempo, no tiene el tiempo tampoco, ella está muy ocupada. Sí. Es Paula Disla. Paula Disla. Muy buen personaje y muy buen nombre, María Moñito, muy dominicano. Una caracterización muy buena. Ese personaje lo creó un actor que es funcionario también del Ministerio de Cultura. Bueno, no recuerdo el nombre ahora, que me perdone por este lapso, si ve este programa. Apellido Mercedes. Apellido Mercedes, claro. Tú igual que yo, has vivido las diferentes épocas de la evolución de la humanidad. O sea, las cosas, yo venía diciéndole a ellos, las cosas eran tan diferentes en la década del 70. Muy diferente. Te pasaban comida. Bueno, los vecinos se pasaban yo te puedo comida. mencionar una época mucho anterior a esa. A los hombres les guardaban el mulo. ¿Le guardaban? El mulo. Sí. Sí. Y a los muchachos los salseaban. Los salseaban, sí. Los muchachos los salseaban. La compañía era la carne para el hombre y a los muchachos los salseaban. Y cuando al muchacho le tocaba la carne, la dejaban para último. No, y la dejaban para último y si llegaba una visita, se la quitaban. La visita. Sí. Porque la del marido nunca podía tocarse. No, esa no se tocaba. Había honra. Pero además, los muchachos estaban ansiosos porque el papá no viera el famoso bocado. Porque la comida de él era mejor, tenía más salsa, tenía más, qué sé yo, la cotejaban mejor. Había honra para el hombre. Sí. Ahora la comida a los hombres la tiran en la mesa, o si no se la dejan en la cocina. Muchas mujeres ahora no saben ni siquiera cocinar, ni siquiera cocinar, ni planchar, ni lavar. El mundo cambió, pero a nosotros que no somos de esta época lo que nos cuesta es entender que el mundo cambió, porque no podemos tampoco pretender vivir de espaldas a la realidad. A nosotros lo que nos cuesta es hacer nuestro trabajo entendiendo que ese es el mundo, eso es el tiempo de hoy, esa es la época de hoy.
Y nosotros no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar. Yo cuando chiquito quería ser Superman para cambiar el mundo, pero me di cuenta de que no podía hacerlo. De que eso era falso. Esa era mi ansiedad. Yo quiero ser Superman para cambiar el mundo. Era peligroso porque muchos se tiraron de un quinto piso. Niños, sí, en Estados Unidos sobre todo, se ponían una toalla en el cuello y se tiraban del edificio. Se tiraban. Yo no llegué a hacer eso, pero yo quería hacerlo por los poderes que tenía, para acabar con el mal en el mundo. Después me di cuenta ¿Has tenido algún vínculo con la espiritualidad? ¿Alguna vez has pensado en convertirte, en ser pastor o algo? Mira, yo como investigador manejo bastante lo que son las religiones de origen africano. Conozco bastante. De ahí viene el personaje Bakongo, precisamente. Bakongo es un personaje africano. Sí, y se debe precisamente, no es casual, a mis estudios de la cultura africana. La domino bastante bien y la religiosidad me impresiona, sobre todo la religión yorubá, que es la que le llaman santería cubana, porque aquello es maravilloso, una cosa increíble, ¿no? Y muestra además lo avanzada que era esa civilización, la civilización yorubá, que tiene su origen en lo que hoy se llama Nigeria, en esa parte de África. Benín y Nigeria. Pero yo creo en Dios, pero no soy religioso. Y no soy religioso porque para tú pertenecer a una religión, lo primero que tú tienes que hacer es colgar el cerebro. Colgar el cerebro, que en la religión no se permite hacer preguntas ni cuestionar nada. Y yo no puedo pertenecer a una institución donde yo no pueda cuestionar ni preguntar. En la iglesia no se pregunta ni se cuestiona, hay que aceptarlo todo como dijo el pastor. Entonces yo no puedo, igual que yo no puedo... No, como dijo el pastor, no, como dice la Biblia. Y muchas veces, como dice el pastor, porque el pastor se convierte en un manipulador. Pero el pastor pudiera estar equivocado y tú no tienes que hacer lo que dice el pastor si está equivocado. Sin embargo, en la iglesia al pastor se le respeta como si fuera... No, hay que honrarlo, pero no puede decirme algo que contradiga... No debería. Que contradiga a lo que Jesús dijo. No debería, pero muchos de esos pastores han convertido su iglesia en un negocio y tú lo sabes. Claro. Y la gente ve que él está haciendo de eso un negocio, pero le siguen ciegamente. Yo no pertenezco a ninguna religión porque las religiones tienen por base dos cosas: manipulación y fanatismo. Manipulación de parte del pastor y fanatismo de parte de los feligreses. Los feligreses son fanáticos. Son fanáticos. A nivel, por ejemplo, de que cuando el terremoto de Haití, ¿qué era lo que decían? Que eso era un castigo de Dios. Y no podía hacerlo porque Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios de amor. Entonces Dios no puede hacer eso. Y cada vez que viene una desgracia se la atribuyen a Dios. Dios termina siendo más malo que el diablo de acuerdo a los religiosos. Porque nada de eso se le atribuye al diablo, es a Dios que se lo atribuye. Eso es fanatismo. Lo que pasa es que eso es un Dios que se han inventado. Jesús no era así. Por supuesto que se inventaba. Ahí va lo que te estoy diciendo, eso es fanatismo. Y por el otro lado está la manipulación. El pastor es un manipulador y al poco tiempo anda en jipeta, pero los feligreses siguen andando a pie en chancleta. Pero esos son algunos pastores. La mayoría. No, porque los que viven en Sabana Perdida ponen de su dinero. Hay que ver la inmensa cantidad de pastores que están en los barrios sacrificándose para llevar una palabra de aliento. Hay de todo, por supuesto, claro. hay de todo. Nada es absoluto. Pero claro, tú sabes que la iglesia se ha convertido en un negocio. En un negocio. Hay que desmonetizarla. Porque está como YouTube. Es un negocio. No, y es tan tal que en YouTube hay muchos predicadores que manipulan, bueno, ya es un tema muy profundo, claro, manipulan testimonio para hacerse virales, para ganar dinero. Claro, para ganar otro dinero. tema. Claro. Juan María, me da mucho gusto. Ha sido un placer para mí también. Me da mucho gusto, hemos trabajado juntos como en 2 o 3 películas. En varios proyectos. Trabajamos juntos en Ladrón a Domicilio, en Pasaje, cuatro hombres en un ataúd. 4 hombres en un ataúd, a propósito, ahí tú sacaste un personaje que estaba en la cultura de los gagaces. Sí. En 4 hombres en un ataúd, esa cultura gagá de San Pedro de Macorís. Así es. Oye, hay mucha tela por donde cortar. Estoy a tu orden. Con el asunto de Bakongo, porque ahí lo que hay que trabajar, un ambiente cultural. Sí, así es. Y me encanta tu forma de no dejar que nadie te quite tu felicidad. Yo no, exacto. No, nadie me la quita. Nada me la quita, porque mira, las personas con las que yo estoy más comprometido son mis 2 hijas. Y ellas me comprenden y me conocen. Incluso hay una que ya está repitiendo mis propias palabras. Qué bueno es tener esta edad para uno hacer lo que le da la gana siempre y cuando no le ofenda al otro. Lo voy a decir a una que es maestra de fitness, que es mi hija mayor. Y la otra hija mía también va por el mismo camino. Ellas no son tontas. Mira, yo aprovecho, y quizás no sé a quién, pero voy a hacerlo por la edad que tengo y la experiencia. Señores, ser feliz es una disposición, dispóngase a ser feliz y séalo. El solo hecho de tú despertar y saber que tú no te cuentas dentro del 1.000.000 de personas que mundialmente muere a diario, ya eso es suficiente motivo para ser feliz. Claro. Estoy vivo, estoy bajo un techo, tengo mis 2 brazos, tengo mis 2 piernas, tengo un plátano no estoy mutilado, que comerme. No estoy ciego. Hay gente que se mata con sus 2 brazos sin estar ciego,
se quita la vida. Claro. Sin estar ciego, sin tener un brazo menos, sin tener un pie menos, sin tener una parálisis. Pero aparecen al mismo tiempo personas sin 2 manos o sin las 2 piernas que viven dando conferencias motivadoras. Eso. ¿Tú te das cuenta? Eso. Porque ser feliz es una decisión, simplemente. Encantadísimo. No, y dice, Jesús decía que para entrar en el reino de los cielos había que ser como niño. Claro. Porque los niños no negocian su felicidad. Claro, así es. Un niño pelea con otro hoy y en la tarde lo anda fulano. Después que se fajan a la trompa. Claro, pero no solo eso. Tú andas con tu niño y te encuentras en otro lugar con un señor que tú no conoces y él anda con su niño también. Tú miras con recelo al otro hombre y él a ti, pero los dos niños se hacen amigos de una vez. Y cuando se van a despedir, serán mi amiguito, papi, mi amiguito. Sí. Terminan siendo amigos. Ay. Eso fue lo más profundo de esta entrevista. Claro, pero Wow. tú le miras los zapatos al papá del muchachito. Sí, y dentro de ti dice, ¿quién será ese tipo? Era un maldito narcotraficante. Y este tipo, y empieza a hacer una serie de conjeturas negativas acerca de ese señor. Pero el niño inmediatamente establece una relación. Los niños no cuestionan nada. Porque da su felicidad por el medio. Y se mandan huyendo, si es en una plaza pública. Eso lo he visto yo en la Plaza España, vi yo ese episodio. Y cuando se van a separar, papi, mi amiguito. Eso es lo que tenemos que aprender. No, pero espérate, entonces lo que tú acabas de decir es pura religión, porque quien dijo eso fue Cristo. Cristo dijo que si no somos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Dice, dejad que los niños vengan a mí. Sí, porque de los tales es el reino de los cielos. Señores, nosotros tenemos un niño dentro que tenemos que evitar que muera. Tenemos que alimentar a ese niño. Tenemos que llevarlo a los lugares. Claro. Donde va el niño que va con el padre que tú acabas de mencionar. Ir con el niño interior que tenemos, llevarlo, no dejarlo morir. Y alimentarlo. Así se acabaron las guerras. Si fuéramos niños siempre. No hubiera guerra. Sí acabaron las guerras. No hubiera guerra. Sí. Porque los niños fueron felices. Pero los niños lo que quieren es ser felices y jugar. Ser felices. Pero los hombres no quieren ser felices. Y el que no tiene una muñeca, tú sabes lo que veía yo, que cogía una mazorca de maíz. Y los pelos que tiene la mazorca de maíz, esos eran los cabellos. Y conversaban con su mazorca de maíz cuando yo era niño, que no había para comprar los juguetes. Claro. Y con un palo de escoba se lo metía entre la pierna. ¡Ay, yo sirve! Y ese era su caballo. Y jugábamos al topado. ¿Tú me entiendes? Jugábamos al pañuelo. Y eso lo hacía feliz. ¿Y cuánto invertían? Con un pañuelo jugábamos 10. Claro. ¿Y cuánto invertían? ¿Cuántos dólares invertían en ese juego? Ni uno. Nada. Ni un centavo. Ni un centavo. Entonces tenemos que aprender de los niños. No seamos aceitosos, comparones, presumidos. Si el vecino compró una jipeta, es un dolor de cabeza, hay que comprar una jipeta. Si el vecino pintó la casa, hay que pintar la casa. No, porque es el egoísmo. Cuando estábamos chiquitos, con una pelota, jugábamos 4. Claro. De la pared, 2 para 2. Pero cuando no había para una pelota, la hacíamos de trapo. No, pero la de goma era para darle de la pared. Y nos poníamos a jugar. Claro. Y nos divertíamos 4. Con una pelota dándole de la pared. Pero te digo que además cuando no había pelota, cuando se cogía una piedra y se rodeaba de goma del tubo de la bicicleta. Sí, y la cabeza de una muñeca también la cogíamos como pelota, claro, porque el fin era jugar a la pelota. No, y se inventó, porque las chichigos eran caras, se inventaron el capuchino. El capuchino, que era una hoja de cuaderno. Una hoja de cuaderno, la doblábamos, le poníamos a volar capuchino. Y le encampanaba. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, esa inventiva, esa capacidad creativa tenemos que despertarla. Despertarla. Porque es la creatividad lo que te hace feliz. No es otra cosa. No es la posesión de bienes, no es el dinero. Es la capacidad creativa y la capacidad de ver en el mundo un resort. Claro. Hacer de cada pequeño detalle una fiesta. Una fiesta, claro. Eso es. Claro. Desde que salgamos de aquí empezamos a ver detalles. Mira ese árbol que abunda poco. Mira, ahora para que 4 personas sean felices necesitan $8,000, 4 iPhone de $2,000, 4 iPhone 10, para que sean felices. ¿Tú sabes lo que yo hago con esto? Recibir llamadas, hacer llamadas y leer, aprovechar los miles de libros que hay ahí. Punto. Ya. Señores, se nos fue el tiempo, increíble. Tenemos que juntarnos de nuevo porque vamos a hablar de Bacongo, el imperio de Bacongo. El imperio de Bacongo. Solamente de eso, vamos a hacer una entrevista. En enero arranca. No, y eso está poderoso. Si Dios quiere. Y en las redes va a ser un palo. Y él va a querer. Claro, no, porque vamos a trabajar cultura y vamos a trabajar los antivalores. Así es. Que se han apoderado del mundo. Claro. Donde son los que se han hecho ricos. Ahora, tú ves a un hombre, tú te besas con otro hombre, te hace viral y eso te genera... Pero en el fondo son infelices. Sí, porque se viven suicidando a cada rato. Lo hiciste en base a la maldad, en base a promover la promiscuidad. Se viven suicidando a cada rato y cuando le hacen entrevistas que se sinceran,
que voltean lo de adentro para afuera, demuestran que no son El rapero más famoso latinoamericano era Canserbero, terminó suicidándose. Canserbero era el más grande latinoamericano. Se suicidó. Y cualquiera pensaría que era feliz. No, porque él sabía que no iba a ser feliz nunca. Por eso fue que se suicidó. ¿Y fue feliz Michael Jackson? No lo fue. Se terminó suicidándose porque se metió a... Es decir, la fama y el dinero, la posesión de bienes no te da la felicidad. El dinero es necesario. Claro, para tampoco vivir. Tampoco podemos glorificar la miseria. No. Es necesario, pero es necesario para tú suplirte de lo que tú necesitas para vivir, punto. Claro. Todo lo que sobra, sobra. Michael Jackson fue el último artista que vivió en este mundo. De ahí para allá yo no he visto otro artista. El más grande de todos los tiempos. No, y el último. Fenómeno, ¿Tú has visto artistas después de eso? Lo que hay son gente que se ve... De esa magnitud, ¿no? No, ya, o sea, desapareció. Michael Jackson era un fenómeno. Un fenómeno. Ahora, lo más grande del mundo no son artistas, sino son tipos que se paran ahí a saltar. Claro. Pero ese no es el tema. Venimos con Bacongo. Venimos con el imperio de Bacongo muy pronto para que le dé seguimiento en las redes sociales. Por favor de Dios. Y yo te voy a apoyar con todas las redes que nosotros tenemos a la disposición. Te lo agradezco. Allí nos veremos. Bendiciones para ti. Gracias. Atención, mi gente querida, mi gente bella. Le habla Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina. De aquí desde Power 13, la más dura de New York. Para invitarle a que persiga a El Perseguidor Félix Peña por YouTube. Persigue al Perseguidor Félix Peña por YouTube. Te lo digo yo, Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina. Y aquí desde Power 13, la más dura de New York. Persigue al Perseguidor Félix Peña por YouTube. Te lo digo yo, Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina. Y aquí desde Power 13, la más dura de New York. Estamos aquí por quinta ocasión. Por esta ocasión estamos por una situación especial que ha pasado en esta provincia de San Cristóbal. Y hemos querido traer medicamentos, insumos médicos que van a ayudar mucho a los pacientes que lamentablemente tuvieron quemaduras y han tenido problemas producto de la explosión que hubo aquí en la provincia de San Cristóbal.